Oye, Don, ¿por qué le robaste a Mike Tyson y Muhammad Ali como Barack Obama a nosotros? Porque los amo, y pensé que era muy bonito que me dieran la oportunidad de hacerlos ricos para poder robarles, porque eran pobres cuando llegaron a mí y no había nada que robar. Hoy Don King tiene 91 años. El hombre fue famoso desde los 70 y controló totalmente el boxeo en su época dorada. Con su falsa personalidad, corte de cabello llamativo y habilidad verbal, Don revolucionó el arte de vender peleas por grandes sumas. Don siempre destacaba y era más recordado que algunos de sus peleadores. Él organizó peleas de box muy entretenidas históricamente, la pelea en la selva y el thriller en Manila, por ejemplo. Don, un genio en negocios y relaciones, logró ganarse a casi todas las grandes estrellas del boxeo en la época dorada del deporte. Por eso lo recuerdan como un estafador de lengua de plata y codicioso. King tuvo muchos críticos, pero nadie negaba su habilidad para organizar grandes eventos. Ha sido calumniado, demandado e investigado por el Buró Federal de Investigaciones, pero sobrevivió cada vez. King le dio al boxeo la etiqueta de corrupción que tiene hoy en día, pero cambió para siempre la escala y la economía del deporte. Para sí mismo, Don compró varias propiedades, una estatua de la libertad, autos de lujo réplica y un rancho de 400 acres en Ohio. Hoy en día tiene un patrimonio neto de 150 millones. ¿Cuál es la historia del dios del engaño del boxeo? Don creció pobre en los barrios bajos de Cleveland, perdiendo a su papá en un accidente en una planta de acero cuando tenía solo 10 años. Así que vendía bolsas de cacahuates en las casas de apuestas locales para sobrevivir. Don y sus hermanos hicieron fortuna con esto y, como truco de ventas, añadieron números de la suerte en las bolsas. La gente apostaba usando esos números en juegos controlados por la mafia. Los números eran una lotería ilegal donde la pose del apostador elegía 3 dígitos que debían coincidir con los sorteados al día siguiente. En la preparatoria, Don intentó practicar boxeo. El chico le decían, pero tras varios knockouts decidió que el boxeo no era para él. En cambio, el negocio que eligió King sería el de las apuestas ilegales, un verdadero estafador nato. A sus 20 años, King ya se perfilaba como exitoso corredor de apuestas ilegales. Cadillac Slim era su nuevo apodo y en los años 50 fue el corredor de apuestas ilegales más exitoso de Cleveland. Con las ganancias abrió un club nocturno. El Corner Tavern Supper Club, parte del Chitlin Circuit, albergaba a artistas como B.B. King y Muddy Waters. Era un sitio clave en Cleveland. En 1954, 3 hombres de Detroit intentaron robar una casa de apuestas de King. Él les disparó y mató a uno de ellos, pero salió absuelto de los cargos. Le había disparado al hombre por la espalda. 20 de abril de 1966. Un policía de Cleveland llegó a una pelea afuera de un bar local. Vio a Don King, de 1.93 metros y 113 kilogramos, pisoteando a Sam Garrett por una deuda de $600. Las supuestas últimas palabras de Sam fueron: "Te juro que te pagaré, Don". Cayó en coma poco después y murió 5 días después. A Don se le acusó inicialmente de asesinato en segundo grado y enfrentaba cadena perpetua. Tras manipular al jurado, el cargo se redujo mágicamente a homicidio involuntario y Don recibió 10 años de sentencia. Mientras estaba en prisión, Don emprendió una misión de autoeducación. Leyó y memorizó cientos de libros y citas, volviéndose capaz de citar a Shakespeare en cualquier momento. Un truco que le serviría mucho en su carrera como promotor. Al salir, Don estaba decidido a no regresar a la cárcel. Buscando una forma legítima de ganarse la vida, Don pensó en la música y el cine, pero eligió ser promotor de boxeo, no boxeador. Con su amigo cercano, el cantante Lloyd Price, los dos idearon el ingreso de Don al mundo de la promoción. Don también necesitaba que Lloyd lo presentara con Muhammad Ali, un amigo cercano de Lloyd. Finalmente requerían una pelea de exhibición para introducir a Don en el boxeo. Esta fue su idea para la exhibición de Ali. Don pensó en ser maestro de ceremonias y promotor. Agrega algunas presentaciones en vivo y usa la presencia y carisma de Ali para lo que sería un espectáculo impresionante. Sin experiencia, Don solo imitaba a un promotor de boxeo. Muchas personas también dudaban en rentar una arena a un asesino convicto, pero Don tenía una habilidad increíble para cumplir promesas extravagantes.
Consiguió una arena y la exhibición fue en la avenida Euclid con 8.500 asistentes. Como era una exhibición, Ali peleó esa noche contra el disc jockey, un sheriff y un peleador de verdad. Se vendieron $81,000 en boletos, un récord para una exhibición entonces. La presencia de King restó protagonismo a Ali, pero fue la gran oportunidad de Don y muchos vieron su talento. Tras cubrir los gastos, Don King entregó al hospital solo $1,500, una suma baja considerando que las ganancias eran para caridad. Esto se volvería un patrón con Don, y fue el primer indicio del estafador que realmente era. En los 70, Don ganó influencia, sobre todo con los boxeadores de peso pesado de esa época. Su carácter también se volvió más claro. En el 73, Don voló a Jamaica para ver a Fraser Foreman. Don llegó con Fraser y la limusina de Fraser, pero salió de la arena en la limusina de Foreman después de la derrota por knockout de Fraser. En el segundo asalto, al terminarlo, rebotó como un balón de baloncesto. Yo estaba allá en la esquina de Jorge, así que entré al ring y George me dijo, ¿tú dijiste que lo haría? Le dije, claro, George, sabía que lo lograrías. Él es el nuevo campeón del mundo. George respondió, ven, quédate conmigo. Ahora salgo con los ministros, policías, motociclistas y el séquito. Vine con el campeón y ahora me voy de regreso a casa con George Foreman y la caravana. Si Joe hubiera derribado a George hasta una rodilla como un balón de baloncesto, te habrías ido con Joe. Seguramente me habría ido a casa con Joe, porque al ganador le tocan los premios. Si pensara entrar a la promoción de boxeo, tú solo promueves a ganadores, no a perdedores. Como truco, creó su estilo y personalidad ante la cámara para diferenciarse de otros promotores. En los años 70, Bob Aram, de Top Rank Promotions, fue promotor y abogado de Ali. Ali también había tenido promotores completamente blancos anteriormente. El movimiento por los derechos civiles era muy relevante entonces y apasionaba a Ali. Así comenzó Don a usar el tema racial con sus boxeadores, diciendo que los negros debían estar unidos y que los promotores blancos solo querían estafarlos y robarlos. Don tenía la energía de un tío de toda la vida, así que hizo un gran trabajo, haciéndose amigos en 1974. Don y Ali volverían a unirse para un nuevo proyecto. Don concibió la idea de una super pelea entre Ali y una máquina de knockouts en ascenso, George Foreman. Ali volvió a pelear por el título de peso pesado. Don garantizó $5 millones tanto a Ali como a Foreman, un pago récord para la época. La oferta de $5 millones disipó sus dudas de pelear entre ellos. También evitó que otros promotores organizaran la pelea. Tras firmar los contratos, Don tenía 4 meses para conseguir la sede y los 10 millones, pero no tenía ninguno. Don contactó a Mobutu Sese Seko de Zaire, quien ejecutó a su predecesor y colgó en público a sus funcionarios. Consiguió tanto los 10 millones como la sede y el plan estaba en marcha. Cuando Ali llegó a África, ya era una de las personas más famosas del mundo. Ali se puso a trabajar de inmediato, demonizando a George Foreman y ganando a los fanáticos. Cuando George aterrizó, los fanáticos ya lo odiaban y coreaban Ali Bumaye, que significa Ali, mátalo. Ali había logrado crear una dinámica de bueno contra malo. Ali también era visto como el desvalido. Varios credos de la promoción de peleas de Don King estaban por hacer historia. Hubo un festival musical de 3 noches antes de la pelea. El día del evento asistieron 60,000 personas y medios internacionales. El fuerte George atacó a Ali durante los primeros 7 asaltos, pero usando su técnica de rope-a-dope, Ali provocó a Foreman para que se cansara lanzando golpes. En el 8º asalto, Ali derribó a Foreman con un derechazo, sorprendiendo al mundo e inmortalizando su legado. La pelea generó 100 millones en pago por evento, equivalentes a 550 millones actuales. Fue vista por cerca de 1,000 millones de personas, un cuarto de la población mundial entonces. Desde su primera pelea profesional, Don King ya estaba listo para ser el promotor más grande del negocio. Después del enorme éxito de la pelea en la selva, los boxeadores acudían en masa para firmar con Don King. Su siguiente creación fue el Thriller en Manila, un evento que organizó con la ayuda del expresidente filipino y cleptócrata Ferdinand Marcos. Un desempate, considerando que estaban 1-1 entre ellos. Esta vez habría una bolsa de $4.5 millones para Ali y 2 millones para Fraser. Meses de payasadas y rumores generaron gran entusiasmo por la pelea. El día del evento, el estadio se llenó y el mundo vio la trilogía por el cinturón. Ali terminó ganando después de 14 agotadores asaltos, comentando que fue lo más cerca que había estado de la muerte. La pelea superó las expectativas y fue un éxito financiero masivo.
El Thriller en Manila y el Rumble en la Jungla fueron las dos primeras peleas profesionales de King como promotor. No es poca cosa. Después del Thriller en Manila, Don promovería 5 peleas más para Ali y trabajaría con grandes boxeadores como Sugar Ray Leonard, Leon Spinks y Larry Holmes. En 1980, Muhammad Ali perdió ante Larry Holmes y Don le pagó 6.8 millones de una bolsa garantizada de $8 millones. King persuadió a Jeremiah Shabazz, asesor cercano de Ali, para que entregara un maletín al ex campeón, aún aturdido tras una dura derrota. Incluía $50,000 y un contrato que indicaba que era el resto del premio que Ali recibiría por la pelea. King también obtuvo derechos de promoción para cualquier pelea futura de Ali. Después, Larry Holmes demandó a Don King. Después de aceptar $100,000 por una demanda de $300,000, Holmes comentó que King parece negro, vive como blanco y piensa en verde. Don ya era conocido por manejar a ambos boxeadores, como en la pelea entre Ken Norton y Larry Holmes, ambos firmados con él, así que él ganaba de cualquier manera. También controlaba al Consejo Mundial de Boxeo, lo que le permitía arruinar carreras y bloquear peleas por el título a boxeadores que no firmaban con él. Después de que Ali se retiró del deporte, Don estaba buscando una nueva estrella a la que manipular. Tim Witherspoon, peso pesado de 23 años, medía 1.91 metros y pesaba 90 kilogramos. Se hizo profesional en 1979 y venció a Alonzo Radcliffe en 1981. Don King salió de entre la multitud y rápidamente lo felicitó. Don era increíblemente poderoso. A finales de los 70 había firmado a Larry Holmes, campeón, y al segundo, tercero, cuarto y sexto contendiente. Pagaba más que otros promotores. Don King se convirtió en el promotor de Tim Witherspoon, pero poco después, Tim se vio obligado a posponer una pelea debido a una infección en el oído. Don intentó obligar a Tim a comprometerse a pelear. Tim se negó y le suspendieron la licencia de boxeo. Para recuperar su licencia, Tim podía firmar un contrato exclusivo con Don y su hijo adoptivo Carl King como manager, o morirse de hambre. No mucho después, Tim se quedó sin dinero y tuvo que firmar. Uno de los contratos que firmó estaba en blanco, permitiendo a King añadir cualquier término después, una táctica típica suya. En su primera pelea por el título con King, Tim ganó $50,000 tras vencer por decisión dividida a Larry Holmes. Todo el dinero fue para Don, tomó su parte y luego Carl la suya. Además de eso, había cargos ocultos por ver al doctor de Don, entrenar en su instalación y por comidas y honorarios de manejo. Tim peleaba y ganaba más para King, pero su porcentaje de ganancia disminuía, aunque era una gran atracción. Su siguiente oportunidad por el título de peso pesado fue 3 años después. Venció a Tony Tops tras 15 asaltos reñidos. Pero cuando Tim recibió su cheque, solo eran $10,000. Irónicamente, cuando las peleas por el título de peso completo pagaban 6 cifras, Tim Witherspoon enfrentó a Frank Bruno en su primera defensa del título. Bruno era un joven campeón con 27 knockouts en 29 peleas. 40,000 personas asistieron, la mayor cantidad en Inglaterra desde la pelea de Ali contra Henry Cooper en 1963. En el 11º asalto, Tim celebró tras ganar por nocaut técnico. De nuevo, tras los gastos inventados por Don, Tim solo recibió 90,000. Bruno, el perdedor, ganó 900,000. Tim ya estaba frustrado, amargado y enojado. Se rindió con Don, pero aún tenía una pelea pendiente en su contrato. Su siguiente pelea fue contra James Bone Crusher Smith. Según su propio relato, Tim planeaba dejarse perder la pelea y caer en el primer asalto. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Si Tim hubiera ganado, le habría tocado pelear contra la nueva promesa de King, Iron Mike Tyson. Tim dijo que se sintió liberado tras ese knockout. Luego, junto a su abogado, demandó a Don por $25 millones. Pero para ganar el caso, Tim necesitaba pruebas sólidas de que Don le había robado. Tras meses revisando documentos, hallaron los números necesarios, y en respuesta, Don envió un ejército de matones para intimidarlo y que aceptara menos. También era bien sabido que Don King tenía conexiones con la mafia. El caso continuó por varios años más. Don subió su oferta a $1,200,000, aunque enfrentaba cargos de fraude fiscal. Si Don era acusado, Tim tardaría años en recuperar su dinero. Tim aceptó el dinero y peleó hasta los 45 años. No, quítate de mí, suelta mi mano. No lo haré, desgraciado. ¡Tú! Un joven Mike Tyson fue presentado a Cus D'Amato
después de romperle la nariz a su antiguo entrenador en una pelea de entrenamiento en Brownsville, Brooklyn. A los 13 años, Mike Tyson ya había sido arrestado varias veces, tenía cientos de peleas callejeras y la complexión de un adulto. Cus vio a un joven prodigio en Mike y luego le enseñaría su formidable estilo peekaboo. Tras la muerte de Cus, los tiburones se acercaron. Don King era el más grande. La división de peso pesado estaba en auge y Don ya tenía a muchos de los campeones en su establo. Mike Tyson fue pues el campeón de peso pesado más joven con 20 años en noviembre de 1986. Pero Jim Jacobs, manager de Mike y quien aún se preocupaba por él, murió en el 88. Entonces llegaron los tiburones. Don asistió al funeral de Jim Jacobs para acompañarlo en un momento difícil. Manipulación típica de Don King, quien además cargó el ataúd. Aunque no era cercano al fallecido, Don buscaba reemplazar a Jimmy Coates en la vida de Mike. Pero Tyson todavía tenía a Bill Caden de su lado. Tyson ya conocía el carácter de Don y supuestamente juró que no firmaría con King. Don sabía cómo comunicarse con los jóvenes negros que venían de la pobreza y entendía el estilo de vida que deseaban. Don iba con Mike a conciertos y clubes y lo presentaba a celebridades. Don siempre se aseguraba de que hubiera cámaras cuando estaba con Tyson. También asistió a la boda de Mike. La nueva esposa de Mike, su mamá y Don intentaron alejarlo de Bill Caden tras los problemas en su matrimonio. Unos meses después, Don sacó a la esposa de Mike de todas sus cuentas bancarias para poder controlarlas él mismo. Cuando Mike y Robin se divorciaron, Don estuvo más cerca de controlar a Mike. El siguiente paso de Don fue despedir a Kevin Rooney y luego deshacerse de los demás. Don le enseñó a Mike que estaban juntos contra el mundo. Ambos aparecían juntos en entrevistas y videos musicales. Bajo la tutela de Don, Mike pasó rápidamente de ser percibido como un chico tímido a juntarse con raperos, criminales y acumular demandas. En 1990, Mike seguía generando millones a Don, pero estaba fuera de control. 11 de febrero de 1990, Tokio, Japón. Uno de los días más impactantes en la historia del deporte. Mike debía enfrentarse a James Buster Douglas. La noche anterior, Bobby Brown y un Iron Mike sin entrenar tuvieron una orgía con cocaína y prostitutas japonesas. Al día siguiente, sangrando, Douglas se levantó, detuvo a Mike en el 10º asalto y sorprendió al mundo. El peleador invencible de Don ya no parecía tan invencible. Aún así, todo lo que Mike tocaba seguía siendo un éxito de taquilla. Pero 2 años después, Mike fue encarcelado. Tras esto, Don se alejó de él. En las entrevistas seguía recalcando que Mike no era campeón. Antes de conocer a Don, Mike pasó 3 años en la cárcel reflexionando. En 1995, Don fue el primero que apareció cuando Mike salió. A pesar de esto, Mike despidió a Don al día siguiente, pero lo volvió a contratar en una conferencia de prensa 5 días después. Mike y Don ganarían millones más. Mike gastó mucho tras salir de prisión. Necesitaba mucho dinero para ese estilo de vida. Avancemos al 97. Mike perdió por descalificación en la revancha con Evander Holyfield. Mike le mordió la oreja tras varios cabezazos no sancionados. Como castigo, perdió su licencia y pagó una multa de $3 millones tras el incidente de la mordida. Para compensar ingresos, firmó contrato con la World Wrestling Federation por $3.5 millones. Sorprendentemente, la World Wrestling Federation pagó a Don King $300,000 sin que él participara. Mike había cedido los derechos de su imagen a Don King años antes, lo supiera o no. El 30% de su bolsa y bonificaciones de Showtime y Metro-Goldwyn-Mayer Grand también iban a los bolsillos de Don. Don también pagaba a sus propios familiares y el mantenimiento de sus casas. Tras esta revelación, Mike contrató a un abogado para revisar sus contratos. Con el paso de los años, Mike también empezó a deshacerse de su séquito. Despidióse a sus representantes, contadores y abogados. En el 98, Mike demandó a Don por $100 millones. Después de la demanda, Mike se quedó continuamente sin dinero, pero no cayó en los trucos de Don. Don le ofrecía a Mike 20 millones en un vuelo a Miami, pero Mike se negó. Entonces estoy ahí, Don King me llama y me dice, Mike, Jackie llama a Don. Ella inmediatamente así que pone a Don en el teléfono y Don me dice, estoy con mi novia. Don me dice, oye, hagámoslo de nuevo. Voy a darte esos 50 millones, 25 millones, lo que sea. Vamos a terminar la demanda y todo eso. Y estoy tan feliz. Él manda su plan para recogerme. Estoy muy feliz. Pensé, por fin tengo dinero. Estuve sin un peso años. 50 millones. Le dije a mi chica que viniera, presumiendo con ella. Vamos a estar forrados. Y tenía cocaína, así que me metí la cocaína, ¿verdad? Todo era hermoso. Me metí la cocaína. Dije, este es mi maldito plan. Este es el dinero que me robó.
Wow, amigo, déjeme parar, ¿me entienden? Sí, señor, sí, señor. Sí, aspiré esa cocaína y me quedé. Actúa como si me hiciera un favor. Este es mi avión. Al principio pensé que estaría en grande, estoy en el jet, el maldito. Es la serie 5 o 6. Y dije, un jet nuevo. Y luego, este es mi maldito avión del que él me robó mi dinero. Pero me está jugando y tratando como tonto, manda mi avión por mí. Y entonces mi mente empezó a pensar, y entonces Don fue por mí, ¿verdad? Estoy pensando, él dice, te quiero, hermano, estaremos juntos, al diablo con los blancos. Tú y yo, gente negra unida, haremos millones. Yo estoy mirando y él me lleva. Estoy en el asiento de atrás, ¿no? Jackie está en el asiento delantero con él y yo estoy pensando en eso. Y supongo que en el asiento trasero del Rolls Royce, y sé que es así. Estoy en el asiento trasero y me pongo... Y le doy una patada a Don y boom, el auto se detuvo. No. ¿Son 95? 95, sí. El carro avanza. Lo estoy golpeando. Jackie, detén a ese tipo. Quiero ir al asiento delantero, así que le dije a Jackie que detuviera a ese tipo. Te juro, Jackie, más te vale. Voy a matarlo. Deténlo, Jackie. Estoy insistiendo porque quiero ese asiento. De verdad hacer algo, ¿verdad? Entonces, Jackie se asusta y Mike dice que no, porque Jackie piensa en el dinero. Lo perdí, la cocaína me hizo olvidar el dinero y todo. Y le estoy pegando a ese tipo. Y Jackie no quiere detenerlo porque Jackie quiere el dinero. No te voy a mentir. Tú encárgate de él. Vamos a conseguir el dinero. Así que Jackie lo dejó ir y yo estoy como, estoy tan enojado con Jackie. Estoy tan enojado con Jackie, ¿sabes? Así es. Estamos en medio de esto. Mi novia, Jackie y yo. Tengo una caja con mi marihuana y cocaína, ¿verdad? Y estamos en medio. Los autos están pasando. Nos van a atropellar. El policía viene, nos recoge y me lleva a mi hotel y dice, está bien, campeón, gracias. Y eso fue todo lo que pasó. El maldito porro, él está oliendo la cocaína. Yo estaba como mierda. Y el policía solo dijo, que tengas un buen día, campeón. Yo dije, mierda, sabes, me recogió en la 95 y estoy peleando. Y luego, escucha, el asistente de Don King vino porque vio a Don y se fue. Y entonces su asistente... ¿Don empezó a correr? No, se subió al auto y se fue. Jackie no lo hizo. ¿Ya vieron el cabello? Ella no lo aguantó bien, por eso estoy enojado con Jackie. El asistente se acerca y él cree que estamos ahí. Pregunta qué pasa. Como estaba con Don, solo dije, boom. También lo dejé inconsciente. Sí. En medio de las malditas carreteras, completamente inconsciente. Y yo estoy perdiendo la cabeza, ¿verdad? Y el policía solo vino, me levantó y se volteó y dijo, que tengas un buen día, campeón. Así, como si nada hubiera pasado. No le importó el olor a mota. Si hubiera revisado la caja, habría visto las bolas y todo. Solo me deseó buen día, campeón. Mike se declaró en bancarrota unos meses después del viaje a Miami. Al final, Don por fin logró que Mike aceptara sus condiciones. Pagó a Mike $14 millones, suficiente para cubrir sus honorarios legales. Mike dejó el box sin dinero. El declive de Mike Tyson también afectaría a Don King. Evander Holyfield fue la siguiente mina de oro de Don King. La pelea de Holyfield y Lewis en 1999, que parecía victoria segura para Lewis, terminó en empate. Se demostró que un juez tenía vínculos con Don King. Los periodistas deportivos arremetieron contra Don King y él junto al juez fueron citados por la comisión. La segunda pelea fue reñida, pero con su reputación manchada, Don se volvía cada vez más desesperado. Muchos boxeadores abandonaron a Don King y nadie quería firmar con él. Roy Jones Jr. era el boxeador más grande que le quedaba a Don, e incluso él se fue comprando su propia salida del contrato. La ley Muhammad Ali fue creada en 2000 para proteger a los boxeadores. Gran parte fue resultado de las tácticas corruptas de Don King. Además, exboxeadores empezaron a dirigir promociones. Don King fue desapareciendo lentamente en la oscuridad. En cuanto al boxeo, el deporte en general ha decaído desde los días de Don King. Don King impulsó la era más emocionante del boxeo y generó más ingresos para boxeadores y cadenas de televisión. Y, siendo justos, no hacía nada que otros promotores no hicieran. Considerando todo, ¿Don fue lo mejor o lo peor que le pasó al boxeo? Le pegué a Don King con el... Ya sabes, Mike Tyson dijo esto y aquello, y tú hiciste esto y aquello. ¿Y cómo justificas esto, Mike? Y Mike ya había firmado con otro promotor. Él iba a regresar para una pelea, ¿no? Eso dijo. Mike Tyson estaba conmigo. Ganaba $20 millones por pelea y ahora está peleando por 5. Quizá me robé la mitad, pero ¿prefieres la mitad de 20 o todos tus 5?